Muy bien. A ver si puedes responder esta pregunta. ¿Qué principio de física está olvidando este joven? El principio de física que ignoró este joven al estirar la liga de su resortera es la fuerza de restauración de un cuerpo elástico. En otras palabras, mientras más estire la liga, más rápido se desplazará en sentido contrario para encontrar su punto de equilibrio. Y como la gravedad es otro factor que influye en la trayectoria de la liga, esta es enviada hacia abajo, alineándose y apuntando a su zona más baja. Seguro ese error no lo volverá a cometer 2 veces. Ya, entonces, a partir del video, chiquillos, uno más o menos se puede hacer una idea de qué es lo que hace la ciencia, ¿no es cierto? Más o menos ahí uno puede decir que la ciencia nos puede servir, por ejemplo, atendiendo a la primera pregunta, ¿qué crees que sucederá? La ciencia, perdón, nos permite explicar fenómenos que suceden cotidianamente, ¿ya? A través de, como pudimos observar ahí, distintas leyes que quizás uno desconoce, pero que sí tiene, perdón, un lenguaje científico, ¿ya? Con el cual permite explicar la realidad circundante, es decir, aquello que nos rodea, ¿ya? ¿Tiene una explicación científica de lo que vimos? Sí, tiene una explicación científica. Ahora lo que nos vamos a preguntar, chiquillos, es, ¿todo tiene una explicación científica en la vida o habrán cosas que la ciencia no puede explicar? Y para saber si hay cosas que la ciencia puede o no puede explicar, entonces vamos a tener que investigar qué es la ciencia. ¿Ya? Esto forma parte de la epistemología, chicos, porque acuérdense que epistemología es la teoría del conocimiento y la ciencia lo que hace es buscar, ¿cierto?, la verdad de las cosas para tener un conocimiento acerca de ellas. ¿Ya? Vamos a definir ahora mismo, hay que anotar hartas cosas hoy día, ¿no? ¿Ya? Por eso la prueba falta todavía para el 9 de noviembre. Ya, miren, partamos leyendo por aquí, por la izquierda, porque esta cuestión, miren, yo siempre le había dicho a usted que a veces sirve para ganar hasta una discusión con alguien. ¿Ya? Ahí dice, miren, está científicamente comprobado, ¿cierto? Esa es una frase que uno a veces utiliza para ganar un debate, ¿no? ¿Cachado, cierto? Uno tiene, o por ejemplo, la mayoría de las personas que no creen en las religiones, ¿cierto? Lo hace desde esta perspectiva, ¿cierto? ¿Por qué no creen en las religiones? Porque la ciencia no ha comprobado la existencia, ¿ya? De las divinidades correspondientes a las religiones, ¿ya? Y por ende toman como criterio para establecer si algo es verdadero o falso a la ciencia, ¿ya? Acuérdense, chiquillos, que nosotros ya vimos que en la época de Galileo, ¿cierto? Se tomaba como referencia para saber si algo era científico o no, se tomaba como referencia a la iglesia, ¿ya? Y a la Biblia. Teníamos que ver en la Biblia, ¿cierto? La forma que tenía la Tierra, ahí está, ¿ya? Sí, ahí sale, mira. ¿Ya? Entonces así se iban tomando los conocimientos, pero a partir del nacimiento de la ciencia, ¿ya? En 1700 más o menos, ahí no sabemos bien, chiquillos, cuándo nació la ciencia, porque es un proceso de desarrollo, ¿cierto? Pero con el nacimiento de la ciencia hasta el día de hoy, entonces, opera esta manera de evaluar si algo es verdadero o falso. ¿Cómo? A través de si está o no científicamente comprobado. ¿Ya? Por eso aquí el texto, chiquillos, que ustedes parte en el libro diciendo está científicamente comprobado, y sale entre comillas. ¿Qué cosa está científicamente comprobada? Y dice, mire, ¿cuántas veces hemos escuchado una expresión que se inicia de esa manera? Caleta de veces, ¿cierto? Y por eso dice, mire, creemos que aquello que está explicado por la ciencia es verdadero y también real. Confiamos en los estudios sobre medicina, física y psicología, pero aquellos estudios científicos, ¿qué explican? ¿Cierto? ¿Qué nos dice la física cuando nos explica los fenómenos de un determinado movimiento, ¿cierto? O por ejemplo, cuando la psicología clasifica la personalidad, ¿qué me está diciendo realmente? ¿Ya? Cuestionaremos qué es la ciencia, qué explica y si aquello es suficiente para comprendernos como sujetos y entender el mundo que nos rodea. ¿Ya? Es decir, chiquillos, miren, esto nace a partir de una cuestión súper válida, que es cuando ustedes se preguntan, ¿para qué me sirve eso? ¿Cierto? Usted me puede decir ahora, profe, ¿para qué me va a servir esta cuestión?
de saber qué es la ciencia. Si sabe que yo después voy a ser manicurista, ¿ya? No, no voy a estar ni ahí con la ciencia. ¿Ya? Aunque vaya a trabajar con químicos para pintar la uña, ¿cierto? No creo que vaya a tener que calcular el porcentaje de peso-volumen, ¿cierto? Que tiene esa solución, ¿cierto? Ya. ¿Por qué, chiquillos, le estoy comentando esto? Porque dice ahí, miren, dice, cuestionaremos, es decir, nos preguntaremos, ¿qué es la ciencia? ¿Qué explica? Y si aquello que la ciencia hace, ¿cierto? Aquello que explica la ciencia, chiquillos, ¿es suficiente o no para comprendernos nosotros, a nosotros mismos, y entender el mundo que nos rodea? ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, miren, el otro día, una persona, ¿cierto? Estaba viendo yo un reportaje, ¿cierto? Sobre cómo era la gravedad en un planeta muy lejano que hay, ¿ya? En el planeta Kepler, no sé cuánto, que era como una super tierra, planeta como la Tierra, pero muchas veces más grande. ¿Ya? Entonces estaba viendo yo y me estaba adquiriendo información sobre ese planeta, ¿cierto? Cuál era su gravedad, sobre qué orbitaba, ¿cierto? La temperatura, cuánto se demoraba en dar la vuelta, ¿cierto? Entonces, una persona que me vio que yo estaba observando ahí va y me dice, oye, Dani, pero ¿para qué te sirve? ¿Para qué estás viendo eso si nunca vaya a viajar a ese planeta? Si nunca alguien te va a preguntar por ese planeta en la vida, o lo vaya a usar en alguna conversación, por ejemplo, en los cabros en clase, para decirle, oigan, chiquillos, ¿sabían ustedes que hay una super tierra llamada Planeta Kepler 254 que está ubicada en tal lugar? No, no creo que lo use, ¿ya? Pero sí, chiquillos, cuando uno realiza ciencia, ¿ya? En general, ¿ya? Uno no está aprendiendo, chicos y chicas, sobre el objeto en particular solamente que está estudiando. Uno está aprendiendo de la realidad en general, ¿ya? Y eso tiene consecuencias, chicos y chicas, que uno debería, digámoslo, saber inferir, concluir, ¿ya? Y que hacen que automáticamente uno cambie de perspectiva, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, saber que hay un planeta muy parecido a la Tierra, ¿ya? Y que queda muy, 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 muy lejos, ¿ya? Me permite a mí entender la posibilidad de que puede haber otro planeta, ¿cierto?, con vida parecida a la de la Tierra, ¿ya? O bien me puede permitir, chiquillos, calcular el tamaño inmenso del universo, ¿cierto? Y reflexionar a partir de eso, po, y decir, oye, compadre, en realidad el universo es gigante, ¿eh? Y el planeta Tierra es del porte de un grano de arena en este universo, ¿cierto? Así que me imagino yo de qué tamaño soy en relación al universo y le doy color con lo que soy. Me creo bacán, ¿cierto? Me creo el mejor, siendo que si me comparo con el universo no soy nada. Tampoco estoy diciendo que soy el peor, pero sí, por ejemplo, chiquillo, el hecho de calcular el tamaño del universo e inferir la importancia que tiene uno dentro del universo puede, por ejemplo, ayudarnos a bajar nuestro nivel de ego. ¿Y de qué me sirve bajar el nivel de ego? Que resulta, chiquillos, que una de las tareas fundamentales para vivir en sociedad es tener que ceder para poder vivir con los demás. Y ahí entonces yo necesito bajar un poco mi ego, porque si tengo puro ego y me voy a vivir en sociedad y voy a tratar de hacer siempre lo que yo quiero, lo que a mí me gusta cuando yo quiero, me va a ir mal. ¿Sí o no? Voy a tener hartos problemas. Entonces, chiquillos, cuando ahí dice cuestionaremos qué es la ciencia, qué explica, y si aquello es suficiente para comprendernos como sujetos y entender el mundo que nos rodea, ¿cierto? Eso es lo que vamos a analizar. ¿Ya? Si efectivamente o no, me acabo de pegar un spoiler sin darme cuenta, efectivamente la ciencia, chiquillos, nos sirve, por ejemplo, para saber, aquí hay ciencia con esta cuestión, ¿cierto? Está anotado aquí, miren, una morocha y atrás está la ciencia pues diciéndome cuántas calorías, las grasas totales, ¿cierto? Entonces va a venir un científico relacionado con el mundo de la alimentación, ¿cierto? Y me va a decir, oye, mira, no te comáis tantas de estas porque tienen 244 calorías, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, voy a aprender de las calorías,
pero lo importante, chicos, no se me va a quedar la información calórica o que para calcular las calorías tengo que multiplicar las grasas por 9, las proteínas por 4, ¿cierto? Y los hidratos de carbono por 4. ¿Sabían eso? Así se calculan las calorías, ¿cierto? No me interesa eso, ¿ya? Sí me interesa el total. ¿Qué cosa? Que hay una alimentación detrás, ¿ya? Que puede llegar a ser sana si es que yo, por ejemplo, me empiezo a preocupar de lo que como. Pero insisto, chiquillos, la fórmula de calcular las calorías es probable que se me olvide. Pero gracias a este estudio científico he podido comprobar, por ejemplo, que la alimentación es súper importante para desenvolverme en la vida cotidiana. ¿Ya? De hecho, chiquillos, el desayuno es la parte más importante de la vida, ¿cierto? Y hay alimentos que consumimos que ayudan a la concentración, a la memoria y al aprendizaje. ¿Ya? Para eso sirve la ciencia. ¿Ya? No es que yo me vaya a acordar de cuáles son los alimentos, pero sí la ciencia me va a ofrecer a mí una visión de qué somos los humanos, ¿ya? Cómo somos y dónde vivimos, y cómo yo tengo que relacionarme con lo que como. ¿Ya? Ya, miren, la primera clase, chiquillos, de esta diapositiva no, ¿ah? Porque vamos a anotar aquí unas cositas que son características propias de la ciencia, ya que son como 4 o 5 cosas que están en este video que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Vamos a empezar, sí, aquí por el recurso número 1, ¿ya? Cuando el filósofo argentino, como sale aquí Mario Bunge, a quien le pegué una fotito aquí al lado para que lo conocieran, ¿cierto? Miren, ahí está, que murió lamentablemente el año pasado solamente. Él es un gran epistemólogo, es decir, un estudiador, un investigador del conocimiento, ¿ya? Que investiga qué significa conocer, ¿cierto? Entonces investigó qué es la ciencia, ¿ya? Y entonces ahí dice, mire, que Mario Bunge propone la siguiente definición de ciencia como conocimiento racional referido al mundo y verificable en función de él. ¿Ya? Eso es para Mario Bunge, chiquillos, la ciencia. Es un conocimiento racional que habla sobre el mundo en el que vivimos, ¿ya? Y que permite verificar si es que lo que decimos es verdadero o no, ¿ya? Ya, dice ahí, mire, mientras los animales inferiores solo están en el mundo, ¿cierto? Viven aquí, ahí, ¿cierto? Afuera andan unos pájaros, andan unas hormigas, y están ahí nomás. Viven el día, eso está diciendo, ¿no? Y mientras el resto de los animales vive el día a día, ¿cierto? El ser humano trata de entender el mundo en el que, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Cierto? Viene de cabros chicos cuando uno pregunta, ¿qué es eso? ¿Cierto? ¿O por qué así? ¿Ya? Entonces ahí viene nuestro ADN de tratar de entender el mundo, ¿ya? Esto es súper importante porque dice, mire, y sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible del mundo, el ser humano intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. ¿Ya? ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo, oye, en palabras más sencillas, chicos, miren, mientras que los animales inferiores vacilan el mundo, ¿cierto? El humano está ahí y trata de entender. Se pregunta, pero él dice, mire, sobre la base, es decir, dando por hecho de que la inteligencia del humano es imperfecta, a ver, está diciendo ahí que tenemos que aceptar como base una cosa, chiquillos. Aquí, mire, dice, y sobre la base de su inteligencia imperfecta pero perfectible, el humano intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. Es decir, que aquí el filósofo Mario Bunge, chiquillos, nos está diciendo que la base del conocimiento humano, ¿ya? Es que aceptar una cosa, esto deberían anotar, o ya lo tienen anotado quizás porque se los dije en epistemología. La inteligencia humana es imperfecta. La base de la epistemología nos va a decir, chiquillos, que nosotros nos vamos a equivocar en la vida sí o sí. Es imposible no equivocarse. El que dice, ah, profe, yo nunca me equivoco, yo sé que está leseando, ¿cierto? No, es que yo nunca me equivoco, yo siempre tengo está leseando, ¿cierto? Quiere llevarle la contra a los demás, porque todos nos equivocamos. ¿Por qué? Porque les dije, chiquillos, el mes pasado en epistemología que el error, la base del conocimiento humano es el error. No hay conocimiento si es que no hay error. Imposible.
Y se los voy a demostrar hoy día. ¿Ya? Dice aquí, miren. Ya. Si nosotros tenemos que partir de la base, dice el Mario Bunge, ¿cierto? Mi amigo Mario dice, hay que partir de la base de que la inteligencia humana es imperfecta, pero perfectible. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea perfectible? ¿Cierto? Ahí me está diciendo, por eso yo tengo que tener un diccionario, le he dicho a ustedes para leer filosofía, ahí me está diciendo, chiquillos, que tiene la posibilidad de perfeccionarse. ¿Ya? Y como la base es que la inteligencia humana es imperfecta, pero puede ir perfeccionándose, es que entonces el humano intenta comprender el mundo para enseñorarse de él. La palabra enseñorarse, chiquillo, aparece en la Biblia cuando Dios crea a Adán y le dice que toda la creación está hecha para que él señoree por sobre la creación, es decir, para que él sea el amo y señor de todas las cosas que Dios ha creado. ¿Ya? Entonces, de la misma manera que Mario Bunge está diciendo, oiga, cabros, miren, número uno, la inteligencia humana es imperfecta. No, perdón. Número uno, el humano, a diferencia de los animales, trata de comprender el mundo en el que vive. ¿Ya? Pero punto número dos, lo hace a partir de su inteligencia, que tiene una característica muy peculiar, que es una inteligencia imperfecta, pero perfectible. ¿Cierto? Una vez que el humano trata de entender el mundo en el que vive, utilizando su inteligencia perfectible, entonces no solamente, chiquillos, quiere comprender el mundo, sino que enseñorarse de él, dominarlo, ¿ya? Para hacerlo más confortable, es decir, para que el mundo sea más cómodo. ¿Ya? Ahí vienen entonces lo que hace el humano, chiquillos. Mira, y dice, y en este proceso construye un mundo artificial. Es decir, en este proceso en el cual el humano trata de entender el mundo usando su inteligencia perfectible, ¿ya? Para tratar de hacer que el mundo sea algo más cómodo, ¿cierto?, para vivir. Entonces, en este proceso, el hombre inventa algo, un mundo artificial, dice Mario Monti, ¿ya? Y ese mundo artificial va a decir, o se refiere a él, dice, ese creciente cuerpo de ideas llamado ciencia. Es decir, que el humano, chiquillo, ha inventado la ciencia, no es parte de él, él la inventó, es su creación, ¿ya? Que tiene como objetivo comprender el mundo, ¿cierto? Cada vez de mejor manera a medida que, que va perfeccionando su conocimiento sobre el mundo, ¿ya? Y de esa manera hacerlo un lugar más confortable. Vamos a un ejemplo para que entendamos, ¿ya? A ver, algo que haya sido incómodo antes y que ahora sea súper cómodo. Mm, la silla, pues la silla no existía, ¿cierto? Entonces, un humano, ¿cómo es que llega a crear una silla? Lo crea, chiquillos, aunque no haya existido el método científico como tal en la antigüedad, ¿ya? Porque lo inventaron en 1700 y la silla debe ser de antes de 1700, ¿ya? Pero aunque no lo haya hecho, digamos, conscientemente, la persona que creó la silla lo hizo aplicando la ciencia, que vamos a ver en qué consiste, ¿ya? Porque nosotros podemos actuar científicamente en la vida sin ser científicos, ¿ya? Entonces, por eso él dice, oye, mira, el humano en esta necesidad de descanso, ¿cierto? Y como él quiere comprender el mundo en el que está y entiende que los animales necesitan descansar, ¿cierto? ¿Ya? Y él, como quiere hacer que el mundo sea más confortable, es decir, más cómodo, inventó la silla, ¿ya? E inventó la silla, va a decir Mario Bunge, haciendo ciencia sin saberlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ciencia adquiere un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible, es decir, que tiene la posibilidad de fallar. La ciencia, chiquillos, estas son las características que tiene, es racional, es sistemática porque tiene un método, ¿cierto? Es exacta porque ofrece respuestas exactas, ¿ya? Uno más uno es dos, la matemática es una ciencia, ¿ya? Es verificable, porque yo puedo decir, a ver, tengo un objeto, una mascarilla, ¿cierto? Tengo otro objeto, un mouse. Así, a ver, lo he hecho los dos adentro de una bolsa, ¿cierto? Los junto y veo cuántos objetos tengo en la bolsa. Dos. Uno más uno, dos, lo acabo de verificar.
Tiene razón el profe César cuando nos enseña eso en matemáticas. ¿Ya? Pero como bien tiene que ser sometido a una verificación, puede suceder, chiquillos, que a veces falle, ¿cierto? Puedo decir algo, someterlo a una prueba y equivocarme. Les voy a tirar un ejemplo más. Ya. Dice, por medio de la investigación científica, el humano ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. Es decir, que es como la filosofía, chiquillos. ¿Ya? Al igual que la filosofía, cuando analiza los conceptos que uno tiene en la cabeza, como la libertad, la igualdad, la justicia, y empieza como a entender mejor lo que estos son, ¿ya? Aquí está diciendo lo mismo con la ciencia. ¿Ya? Oye, la ciencia te va a ofrecer conocimiento, ¿cierto? Como las leyes del movimiento, los modelos atómicos, ¿cierto? Y con eso uno puede ir conceptualizando el mundo y entenderlo, por decirlo de una forma ahí, conceptualmente, cómo funciona. ¿Ya? Por ejemplo, chicos, cuando en historia nos enseñan de la rotación y la traslación, ¿cierto? Y nos enseñan con órbitas. Y nosotros dibujamos la órbita, ¿cierto? Pero la órbita no existe en la realidad. La Tierra cuando se mueve no va dejando ese rastro, ni tampoco va siguiendo un riel por el cual se va trasladando, ¿cierto? Entonces la órbita es un concepto que me permite a mí entender, ¿cierto?, el comportamiento de la Tierra en el universo. Por eso ahí dice al final que el humano, a través de la investigación científica, chiquillos, este mundo que estamos viendo aquí, ¿cierto? Todo esto que nos rodea, nosotros lo logramos comprender ya conceptualmente. Pasamos de la práctica, ¿cierto?, a la teoría. Y cuando tenemos la teoría es que entendemos el porqué de las cosas. ¿Ya? Para eso sirve, chiquillos, la ciencia, va a decir mi querido amigo profesor Mario Bunge, va a decir, oye, sirve para entender el mundo, para hacerlo más cómodo, ¿cierto? Y al mismo tiempo para conceptualizarlo, es decir, para entender, ¿ya? Para entender el mundo. Porque una cosa, chiquillos, es vivir el mundo, pero otra cosa muy distinta es comprender el mundo. ¿Ya? Anoten ahí en su cuaderno, chicos y chicas, características de la ciencia. ¿Ya? Vamos a anotar, yo le acabo de decir como unas 7 características de la ciencia. ¿Hay alguna pregunta de esto que acabo de decir? De Mario Bunge, no, parece que no. Si hay preguntas, me detiene nomás, me dice, profe, yo tengo, si no, voy a continuar hablando. Ya, vamos a ver este video, es cortito por si acaso, ¿no? Ya, lo vamos a ir pausando y yo les voy a ir diciendo qué cosas son importantes y qué cosas no. ¿Qué es la ciencia? Desde los griegos, que empezaron a rechazar la mitología, hasta hoy, que tenemos cada vez más afán de conocer el lugar en el que habitamos, el ser humano siempre ha querido comprender el mundo que le rodea. Y para entender todos estos hechos está la ciencia. Pero entonces, ¿qué es la ciencia? La palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento o saber de múltiples campos. Ya, eso es lo primero que tienen que anotar, chiquillos. La palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento. Es una derivación del verbo esquire, que significa saber. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos decir que la palabra ciencia significa conocimiento o saber de varios campos. ¿Ya? Imaginemos, chiquillos, que vivimos en una hectárea de 1000 metros cuadrados y hemos cercado esa hectárea, ¿cierto? Y hemos dividido en varios cuadrados, ¿cierto? En 20 cuadrados. ¿Ya? Cada uno de esos cuadrados va a representar una de las distintas ciencias, la física, la química, la biología, la psicología, la sociología, la psiquiatría, la astronomía, etcétera, etcétera. ¿Ya? La matemática. Y cada uno de ellos, si uno se pone a pensar, estudia, digamos, una parte diferente de la realidad, ¿cierto? La biología, la vida, la física, la naturaleza, la psicología, la mente, el comportamiento de las personas. ¿Ya? Cada uno estudia un pedacito de esta realidad y por eso vamos a decir que la ciencia es un conocimiento
o un saber sobre varios campos, ¿ya? Porque vamos a llamar a cada uno, a cada una de estas ciencias un campo, ¿ya? Por eso agarramos una hectárea, la dividimos con cercos, ¿cierto? Y cada uno de los cuadrados que nos quedó va a ser una ciencia que va a estar dedicada a una cosa en específico, ¿ya? Pero a toda esa hectárea, chiquillos, le vamos a llamar la ciencia. ¿Por qué? Porque en realidad, si tú sumáis todas ellas son conocimientos, ¿cierto?, sobre alguna cosa en específico. ¿Ya? Eso es lo primero entonces que anotamos. Continuamos con el video. Repetimos, ¿cierto? Ciencia, conocimiento, saber de varios campos. Dentro de ella podemos distinguir dos grandes grupos, las ciencias formales, que incluyen la lógica y las matemáticas, y las ciencias empíricas, que son las ciencias sociales, que incluyen la historia, economía, antropología, y las ciencias naturales. Aquí tenemos la física, química, biología, botánica, etc. Ya, característica número 2, voy a avanzar en el PPT, ponga ahí. Dependiendo del campo de estudio, la ciencia se divide en distintos campos. Y lo vamos a adelantar aquí, nos vamos a ir al último, ¿ya? Que es lo que acaba de decir nuestro colega ahí en el video. Un poquito. Ahí, ya. Chiquillos, ya sabemos, la ciencia es un tipo de conocimiento sobre varios campos, ¿cierto? Y la podemos dividir, como dijo el caballero en el video, en dos tipos, las ciencias formales y las ciencias empíricas. ¿Ya? Las ciencias formales se llaman así, chiquillos, y son dos nomás solamente, la matemática y la lógica, ¿ya? Y se llaman así porque si uno se pregunta, a ver, por ejemplo, chicos, cuando uno se pregunta, ¿qué estudia la matemática? ¿Cierto? La matemática no estudia números. Uno podría decir, profe, números, ¿cierto? Ah, entonces cuando el profe César, ¿cierto? La profe Luisa llegan a clase con ejercicios del tipo A más A, ¿cierto? Y dicen, "Ah, ya chicos, resuelvan, A más A es igual a". Uno debería decirle, oiga, profe, no, pues si no estamos en matemática, po. ¿Y qué tiene? Que la matemática es la ciencia que estudia los números y aquí estamos estudiando letras, ¿ya? Así que ahí, por ejemplo, ya tenemos que corregir eso, ¿ya? La ciencia, chiquillos, no es una, un campo del saber que estudia los números. Ahí tenéis dos cosas que tienen distintos resultados. ¿Cuánto es A más A? A más A, chiquillos, es igual a 2A, ¿ya? Y A por A es igual a A cuadrado. Yo no sé cómo hacer el cuadrado aquí en... Supongo que lo voy a poder hacer si me meto por el celu a comentar y mantengo el número 2 apretado, ¿cierto? Miren aquí, voy a chat. Finalmente ya. Y A por A sería, a ver, déjenme apretar aquí. A cuadrado. Ahí. Ahí lo pueden enviar. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ¿qué estudia la matemática? Nos cabría preguntar. Si hubieran estado aquí en el colegio, le hubiera empezado a preguntar uno por uno. ¿Qué cree usted que estudia la matemática? Total, ya sabemos, chiquillos, que la base de la epistemología es el error, así que se pueden equivocar. Ya usted puede decir, profe, estudiaba, yo pensé que estudiaba los números, pero me acabo de dar cuenta que no. Chiquillos, si uno se fija, A viene a representar una cantidad, ¿cierto? Entonces, A más A significa que yo tengo dos de esas cantidades. No sé lo que es A todavía, pero voy a decir que tengo dos de esas cantidades. Pueden ser zanahoria, piojo, ¿cierto? Tengo dos de esos, ¿ya? Entonces, si uno se fija, chiquillos, en la matemática, en vez de estudiar números, estudia cantidades. Y las cantidades están acá. Los números no andan por ahí leseando, ¿cierto? Caminando, oye, se me metió un uno para la sala, ¿cierto? Sale aquí, aquí vamos los tres. No, no existe, ¿ya? La matemática, chiquillo, estudia cantidades, ¿ya? Y ha diseñado fórmulas para esas cantidades. Y por eso se llama ciencias formales, porque siguen fórmulas, ¿ya? Y por eso la matemática y la lógica, chiquillos, están aquí solitas, porque son las únicas dos ciencias que finalmente están trabajando con fórmulas, no están trabajando con cosas que existen aquí en la vida de afuera, sino que están trabajando con cosas que están aquí.
con ideas que tienen que ver con las cantidades. Por eso se llama ciencia formal. ¿Ya? Por otro lado, decía el video, chiquillos, que tenemos las ciencias empíricas. Para que anoten ahí que la palabra empírico significa relacionado con la experiencia. ¿Ya? Y la palabra experiencia tiene relación con la palabra experimento. Por ende, la ciencia empírica, a diferencia de las ciencias formales, son ciencias en las cuales yo puedo realizar un experimento, ¿ya?, científico en la vida cotidiana para determinar lo que es verdadero o falso. En matemáticas, chicos, yo para determinar si un resultado es verdadero o falso, por ejemplo, que me digan 1 más 1, 3, necesito aplicar la fórmula de la suma nomás. ¿Ya? Y la puedo aplicar hasta mentalmente, ¿cierto? Ah, no, no es falso, profe, eso no es así. ¿Ya? En cambio, en estas ciencias de acá, chicos, la ciencia empírica, si yo quiero saber si algo es verdadero o falso, tengo que hacer un experimento. Tengo que llevarlo a cabo en la realidad. En física, en química, en astronomía, en geología, en biología, por el lado de las ciencias naturales, que son las ciencias que estudian los fenómenos de la naturaleza, ¿cierto? Terremotos, cataclismos, contaminación, etcétera, etcétera. ¿Ya? La ciencia natural, chiquillos, es una ciencia empírica porque puede hacer experimentos con cada una de estas cosas, ¿cierto? Ya, lo mismo pasa, chiquillos, que se llaman ciencias sociales porque estudian la sociedad humana. Y yo también puedo hacer experimentos, ¿cierto? Para explicar, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, aquí en economía. ¿Ya? Miren, increíblemente, chicos, la economía es una ciencia social, ¿cierto? Y yo puedo tomar decisiones económicas que van a afectar a mi país y puedo hacer un experimento antes. Por ejemplo, proponer una reforma y aplicarla en una región nomás del país. ¿Ya? Por ejemplo, en las zonas francas, ¿cierto? Que están libres de impuestos. Ah, sí, porque ahí llega la mercadería, entonces ahí da. Un experimento demostró que era mejor dejar la zona franca ahí, que la gente esto pudiera comprar, pero que no pudiera sacar las cosas que compra después de cierta cantidad de años. Por ejemplo, creo que uno se compra un auto en Iquique, chiquillo, y no lo puede sacar al tiro de la región de Iquique, porque es más barato por ser zona franca, pero a cambio de eso tenéis que tener el auto ahí, creo, unos cuantos años o meses y después sacarlo. ¿Cómo se llega a esa resolución? Que en economía, a través de un experimento social, ¿cierto? Que muchas veces pasan inadvertidos, ¿ya? Porque son decisiones económicas que se toman a puertas cerradas, se aplican y después dicen, ah, sí, lo hicimos bien, o no, nos equivocamos. ¿Ya? Panel de expertos Transantiago. Ya, volvámonos para acá al video, ¿cierto? Ya tenemos entonces clarito, chicos, las ciencias pueden ser formales o pueden ser empíricas, ¿cierto? Formales siguen fórmulas, empíricas hacen experimentos. De las que hacen experimentos pueden ser las que estudian los fenómenos naturales, es decir, las plantas, los árboles, los cielos, la tierra, ¿cierto? Y están las que estudian los fenómenos sociales que tienen que ver con la manera en que nosotros nos organizamos en sociedad y nos comportamos. Ya, terminemos de ver esto porque antes es la última característica fundamental de la clase. Ya, al tiro lo vamos a poner aquí. Espérenme un poquito. Ya me están pidiendo, como pueden ver, me están pidiendo la sala. Ya, vamos a hacer. Espérenme tanto. Esta característica es fundamental, chiquillos, y nos vamos a partir de aquí. ¿Ya? Porque el caballero va a decir, oye, pero mira, la matemática, la biología y la economía, ¿cierto? Las tres son ciencias, ¿cierto? Pero ¿por qué las tres son ciencias? ¿Qué guardan en común cada una de ellas? Que las tres son científicas. O bien podemos también preguntarnos, oiga, ¿por qué la astronomía es una ciencia, ¿cierto? La que estudia los planetas, pero la astrología, que estudia las constelaciones del zodiaco, no es una ciencia. Y aquí el caballero nos va a responder. Economía, si acabamos de decir que las dos son ciencia, física, química, biología, botánica, etc. Ahora bien, pero entonces, ¿qué tienen que ver, por ejemplo, la física y la economía?
si acabamos de decir que las dos son ciencias? La respuesta es muy simple. El método empleado para estudiarlas es el método científico. ¿Y qué es el método científico? Ya, eso vamos a dejar anotado, chiquillos, de aquí a la próxima clase. Les tenía un experimento, pero muy mortal. Parece que ya se lo hice. ¿Sí? Ya, dice ahí, miren. Pongan ahí. ¿Qué guardan en común o qué tienen en común todas las ciencias? Pongan ahí. Todas estas disciplinas son científicas porque utilizan o usan el método científico para llevar a cabo sus descubrimientos. ¿Ya? Repito, todas estas disciplinas son científicas o se consideran científicas porque todas ellas utilizan el método científico para obtener sus conocimientos. ¿Ya? Y la próxima semana, chiquillos, entonces vamos a responder a esa pregunta. Pero ¿y qué es el método científico? ¿Cómo funciona realmente? Y ahí, chiquillos, vamos a ir despertando, ¿cierto? Y vamos a ir abriendo los ojos y vamos a ir tomando conciencia, ¿cierto? De qué significa realmente la frase está científicamente comprobado. Porque hasta el momento esa frase nos quiere decir que algo está científicamente comprobado porque es verdadero y real, ¿ya? Pero ya sabrán ustedes o se imaginarán, ¿cierto? A los que les gusta la filosofía, y cuando nosotros los filósofos sometemos a un análisis cualquier cosa, ¿cierto? Nos damos cuenta que realmente las cosas son de otra manera como uno no la imaginaba, ¿ya? Por eso ustedes, chiquillos, al final, eso es lo importante de esta asignatura, ¿ya? Que ustedes tengan ese bichito de la filosofía, ¿cierto? En su vida cotidiana, para que los lleve a investigar las cosas que a ustedes les gustan. Por ejemplo, lo que van a estudiar. Quiero estudiar gastronomía. Bueno, que se empiece a hacer preguntas sobre los compuestos químicos de la comida, ¿no? ¿Cierto? Una pregunta tan sencilla como, ¿influirá en algo, chiquillos, cuando alineo mi ensalada el orden en el que le he hecho los ingredientes? ¿Habrá que echarle la sal primero, después el limón, al final el aceite? ¿Habrá que echarle aceite? ¿Habrá que echarle primero el aceite? ¿Pasará algo si es que le echo primero el aceite, o le echo primero el limón, o le echo primero la sal? ¿Ven? Esas preguntas que pueden ser sencillas, chiquillos, ustedes tienen que empezar a preguntarse, ¿cierto? Y eso los va a llevar a investigar, ¿cierto? Y a querer ampliar, ¿cierto? El patrón de conocimiento, y eso después te hace tomar conciencia de cuál es tu lugar en el mundo, ¿cierto? Y en la existencia en general. Ya, chicos y chicas.